Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy definiremos la región limítrofe, conocida como interfase, también conocida como superficie, y vamos a definir a la tensión superficial y repasaremos los valores de algunos líquidos y la tensión superficial de estos. Bien, en nuestro curso, entonces vamos a comenzar en esta primera parte, termodinámica de interfaces o de superficies, donde vamos a definir en esta sesión a la tensión superficial y más adelante usaremos a los potenciales termodinámicos para dar sentido físico a este parámetro propio de la interfaz. ¿Okay? Después, una vez que conozcamos la expresión termodinámica de la tensión superficial, vamos a poder definir a este fenómeno que se llama absorción y después vamos a emplear ecuaciones de estado de la superficie. Bien, ahora recordemos, en la sesión pasada vimos esta imagen de la izquierda, que es una moneda sostenida sobre la frontera de un líquido, que suponemos que es agua, y que está en contacto con vapor. ¿Ok? Así que estamos viendo que hay una especie de membrana que se forma alrededor de esta moneda y que está impidiendo que vaya al fondo del vaso, sino que observamos que se sostiene. Bien, de este lado derecho vemos un grabado en madera del holandés Escher, que lo crea en 1938, que se llama Cielo y Agua. Y vean que tiene una composición tal que en la parte de abajo tenemos declaradamente la vista de peces en un líquido. ¿Ok? Y observamos en esta composición que al aproximarnos a la región limítrofe, vamos a estar observando cómo los peces están evolucionando y empezamos a divisar la que parece ser la imagen de aves. ¿Ok? Es decir, en esta región tenemos una zona de transición donde vamos a pasar de el líquido al vapor. Las especies que tenemos en el líquido son los peces y en el vapor o en el cielo tenemos a las aves. Este trabajo nos da idea de cómo la superficie o la interfase es una zona de transición entre dos fases volumétricas. Bien, ahora vamos a ver, pasamos de esta representación de Escher a, vamos a ver ahora un pequeño experimento donde ponemos a prueba esta membrana que se forma en la interfase líquido-vapor. Entonces, en este experimento nos van a mostrar agua coloreada de azul y la van a ir poniendo con una jeringa sobre una moneda. ¿Okay? Y vamos a observar este experimento. Bien, aquí está el agua que se coloca con este gotero sobre la moneda y vamos formando este volumen de agua. ¿Ok? Y vean la región limítrofe entre el vapor y el agua. Entre más volumen de agua se crea o añadimos sobre la moneda, vamos a tener una contención de ese volumen. Es decir, a pesar de que estamos añadiendo más agua, el volumen sobre la moneda no se derrama. ¿Ok?
¿Ok? Al parecer hay algo que lo está conteniendo. Entonces, ¿cuánto podemos añadir de agua antes de que se derrame? O si acaso se va a derramar. Entonces, en los lados vamos a estar observando una curvatura que se modifica conforme avanza la adición de volumen, hasta que vemos cómo el volumen se están formando una especie de lonjitas a los lados, ¿ok? Es decir, tenemos una contención de este volumen. Hasta que llega a un punto, ven aquí, sigue añadiendo agua y no se derrama, ¿ok? Hay algo que lo está deteniendo, lo está conteniendo, hasta que llega a un punto límite donde ese volumen excede la capacidad que puede ser contenida. Vean cómo ya es muy claro que el volumen está casi al límite de su capacidad hasta que se derrama, ¿no? Entonces vimos que hay una frontera, aquí lo vamos a poner en repetición. Vean cómo incluso podemos ver la elasticidad de la capa superior, cómo rebota y finalmente se vence esta membrana y se derrama el líquido. ¿Ok? Ahora, lo que acabamos de ver es una evidencia de que en la frontera líquido-vapor estamos teniendo un desequilibrio de fuerzas y hay una especie de membrana en esta frontera. Bien, ahora sí, hacemos un acercamiento a estas regiones de frontera. De este lado izquierdo vemos dos fases volumétricas, una fase 1 y una fase 3, que pueden ser un líquido en contacto con su vapor o dos líquidos separados por una zona intermedia. ¿Ok? Aquí tenemos también una fase 2 que podemos considerar también como volumétrica. ¿Ok? Entonces, si hacemos un acercamiento a estas zonas limítrofes entre las fases volumétricas, lo que se observa o lo que se tiene es una región de transición entre las dos fases volumétricas. ¿Ok? En esta zona de transición conviven partículas de ambas fases en equilibrio. Es decir, si esto es un vapor, tendríamos en la interfase esta región de contacto, le llamamos interfase, zona de separación, zona limítrofe. Observamos partículas de la fase inferior, que puede ser un líquido, y partículas de la fase superior, que puede ser otro líquido o un vapor. Entonces, la frontera, en el caso de que sea un gas y un líquido, le llamamos superficie. Y en caso de que sean dos líquidos en contacto, le llamamos interfase. ¿Ok? Si tuviéramos, por ejemplo, una región de contacto donde exista un sólido en contacto con un líquido o un sólido en contacto con un vapor, le llamaremos también superficie. ¿Ok? Así tenemos dos términos que nos están definiendo dos tipos de contacto. Líquido-vapor, líquido-sólido, sólido-vapor nos definen superficie y el contacto líquido-líquido lo definimos con la palabra interfase. ¿Okay? En inglés también existe el término interface, es decir, esta palabra pero con una C de casa, interface, que lo traduciríamos como intercara
¿ok? En inglés, interface con PH es lo que entendemos como interfase, ¿no? En español. O en inglés, la palabra superficie la encontramos como surface. Leslie, tienes una pregunta. Sí, profe. Entonces, dijimos que líquido es interfase y todas las Sí, demás, que es líquido vapor, líquido sólido y sólido vapor, es ¿qué fue lo que, bueno, cómo se dice? superficie. 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 Las Ujú, tres, ¿verdad? sí. Ok, gracias. Bien, puede que esta convención que vamos a usar en este curso no se cumpla en todos los textos que encuentren. Simplemente hay que poner atención cómo definen estas zonas de contacto. Aquí lo vamos a definir así. Maestro, Sí, ¿podría repetir la convención? aquí la convención es que el contacto líquido-líquido le vamos a llamar interfase y el contacto líquido-vapor, sólido-líquido y sólido-vapor le llamamos superficie. ¿De Gracias. acuerdo? Bien, ahora vean que molecularmente esta zona es una zona limítrofe que no es precisamente uniforme, no es lineal. Hay diferencias de concentraciones, distinto número de moléculas en contacto en esta zona limítrofe. Necesitamos hacer algunas simplificaciones de esta región límite. Ahora, el primer postulado que trabajamos para crear toda la termodinámica de superficies, toda la termodinámica de interfaces, es considerar que esta interfase, esta zona limítrofe, tiene propiedades físico-químicas propias, ¿ok? Y que son distintas de las propiedades físico-químicas de las fases volumétricas. Es decir, la superficie, la interfase, es una fase independiente con propiedades físico-químicas propias. Ese es nuestro primer postulado en la ciencia de las interfaces. ¿De acuerdo? Bien, ahora, energéticamente, podemos distinguir a una molécula que se encuentra dentro de la fase que llamamos volumétrica. ¿Ok? Bien, aquí en este lado derecho vemos la representación de una interfase. Vean que aquí en este texto le llaman interfase líquido-vapor. ¿Ok? Les comentaba que nuestra convención, aquí le llaman intercara. ¿Ok? Al contacto líquido-vapor. ¿Ok? Bien, en esta intercara, en esta superficie, como nosotros le llamaríamos, líquido-vapor, para nosotros es una superficie. Vean que aquí dentro de esta parte, que es el interior del líquido, le vamos a llamar el seno del líquido o el bulto. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí abajo. Esta parte donde esta molécula en particular, todo lo que tiene alrededor son otras moléculas en la fase volumétrica, se le llama bulto, o en inglés también lo van a encontrar como bulk, con K. ¿Ok? Las moléculas del bulto, las moléculas del seno del líquido, son estas que tienen a su alrededor solamente moléculas que también están en el líquido. ¿Ok? Vean que en términos de interacciones moleculares, esta molécula se encuentra en un campo de fuerzas isotrópico, es decir, igual en todas direcciones. ¿De acuerdo? Alrededor de ella
encuentra la misma intensidad en términos de interacciones moleculares. Es un campo de energía o de fuerza isotrópico. Ahora, si nos acercamos a la región de contacto, a esta zona limítrofe que tiene, por ejemplo, esta molécula que tiene una S, indicando que está en la superficie, aquí encontramos un desbalance de fuerzas. Vean que esta molécula que está precisamente en la intercara, en la superficie, no encuentra en todas direcciones moléculas de líquido, ¿ok? Hacia abajo sí encuentra moléculas de líquido, hacia los lados sí encuentra moléculas de líquido, pero arriba no. Arriba de ella encuentra una ausencia de estas moléculas de líquido. Arriba de ella hay vapor, ¿ok? Por lo tanto, después de esta zona hay una densidad mucho más baja que la que encuentran las moléculas del bulto. Entonces, las moléculas que están precisamente en la superficie se encuentran en un campo de fuerzas no isotrópico, es decir, tiene distinta atracción en algunos de sus lados. Hacia arriba no es la misma, no tienen las mismas interacciones que hacia los lados o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, este desbalance de fuerzas crea una energía propia de la superficie. ¿De acuerdo? Crea una tensión lateral. ¿De acuerdo? Al no verse en una situación energética como las que están en el seno del líquido, las moléculas de la superficie se encuentran en un desbalance de fuerzas. ¿Ok? Podríamos decir que hay una resultante de fuerzas que va hacia abajo, ¿ok? Y crea esta tensión que vimos en nuestro experimento. Ahora, esta tensión, esta energía de la superficie, depende de las interacciones moleculares, es decir, de qué tipo de líquido estamos estudiando y vamos a ver que depende de la temperatura, depende si esto es un líquido puro o si es una mezcla. ¿De acuerdo? Entonces vean que podemos considerar a la frontera líquido-gas, podemos considerar que tiene un espesor, ¿ok? Estas moléculas en rosa, podemos decir que es la superficie y que tienen cierto espesor, ¿ok? Esto sería un espesor de la superficie, ¿ok? Vamos a ver ahora otras consideraciones que debemos hacer. Bien, de este lado izquierdo tenemos un perfil de densidades para estas dos fases volumétricas que están en contacto, el líquido y el vapor. ¿Ok? La densidad del líquido es mucho mayor que la densidad del vapor. De esto lo vemos claramente en este lado izquierdo. La densidad del líquido es mucho mayor que la densidad del vapor. Ahora, tenemos aquí en la coordenada de las abscisas este término que llamamos distancia. Es la distancia hacia la región interfacial o hacia la superficie. Bien, lo que se observa experimentalmente es que mientras nos acercamos a la región interfacial, vamos a tener variaciones en la densidad, una transición suave de densidad, ¿ok? Va a ir disminuyendo conforme nos acercamos a la región interfacial y tocamos la región interfacial y después la densidad resuelve en la densidad del vapor. ¿De acuerdo? Así que tuvimos una región interfacial donde hay fluctuaciones de densidad. Pasamos de una densidad
del líquido a una densidad del vapor. ¿Ok? Entonces podemos crear un perfil de densidades y con ello establecer dónde es la región interfacial. Cuando empiece a cambiar la densidad, podemos decir que allí comienza la región interfacial. ¿Ok? Ahora, esto implicaría hacer algunas integrales de la densidad con la diferencial de la distancia. ¿Ok? Por lo que en este curso vamos a hacer una simplificación de esta región interfacial. Vamos a hacer uso de un artilugio matemático. Lo que vamos a hacer es aproximar la región interfacial como un plano, ¿ok? Un plano de Gibbs que le llamamos. Y este plano representa un corte abrupto en la densidad del líquido y el pase hacia la densidad del vapor. ¿Ok? En vez de considerar que esto es una transición suave, que es lo que sí se observa, ¿ok? Lo vamos a aproximar a que es un corte, es un plano, ¿ok? Entonces vamos a considerar a la superficie como un plano de separación entre las dos fases, ¿ok? Y otra consideración que vamos a hacer es que este plano no tiene volumen, ¿ok? Vamos a hacer esa simplificación, esa idealización. Nuestra región interfacial, esta superficie, no tiene volumen. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué consideraciones llevamos en este inicio de la ciencia de las superficies? La superficie es una fase distinguible de las fases volumétricas. Esta fase distinguible tiene sus propias propiedades físico-químicas y vamos a considerar que es un plano de 2 dimensiones. ¿Ok? No tiene volumen. Esas son las consideraciones que estamos haciendo para comenzar a definir estos conceptos. Esto entonces es una interfase de Gibbs, ¿ok? Un plano de Gibbs. Si nosotros necesitamos conferir a la región interfacial de este espesor, bueno, vamos a después definir otro tipo de interfaces, ¿no? Por ejemplo, una interfase de Guggenheim o una interfase de Marangoni, ¿no? Pero por ahora nos vamos a quedar con que esta región interfacial, lo que vemos que separa el líquido y el vapor, es un plano. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ahora vamos a seguir. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien, ahora, este plano, como vimos, tiene una energía asociada. Ese desbalance de fuerzas, esa distinción que podemos hacer de una molécula que se encuentra en la superficie con una molécula que se encuentra en el seno del líquido, esa diferencia energética le vamos a asociar este parámetro que le llamamos tensión superficial. ¿Ok? También le podemos llamar energía de superficie. ¿Ok? Para el contacto líquido-vapor. ¿De acuerdo? Y bueno, la señalamos con la designamos con la letra griega sigma a la tensión superficial. ¿Qué unidades tiene? En el sistema internacional tiene unidades de energía por área. Eso quiere decir que son joules por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, esta energía de superficie, que le llamamos tensión superficial para el contacto líquido-vapor, se definió más o menos hace unos 150 años, ¿ok? Con experimentos en los que no se trabajaba con áreas, ¿ok? Sino con longitudes.
Así que históricamente la tensión superficial se definió como una fuerza por unidad de longitud. ¿Ok? Eso nos va a dar otro tipo de unidades. ¿Ok? Históricamente así se encontraron los primeros trabajos para definir a la tensión superficial como una fuerza para extender en una longitud por unidad de longitud. ¿Ok? Bien, ahora esta tensión superficial la podemos definir para las distintas sustancias líquidas. La tensión superficial está asociada a la interfase o a la superficie líquido-vapor. ¿Okay? Hay otras energías de superficie, por ejemplo, la tensión interfacial estaría definiendo una energía asociada a una interfase líquido-líquido. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos energías de superficie. La tensión superficial asociada a la superficie líquido-vapor y la tensión interfacial asociada a una interfase líquido-líquido. ¿Okay? Bien, ¿qué valores podemos esperar de la tensión superficial para sustancias líquidas en contacto con su vapor? Vamos a ir explorando, ¿no?, estos valores. Bien, aquí vamos a tener que acostumbrarnos al uso de las unidades de la tensión superficial. Vean, de este lado izquierdo tenemos la definición formal que vamos a, mediante los potenciales termodinámicos, vamos a obtener esta definición: energía por unidad de área. En el sistema internacional es joules por metro cuadrado. ¿Okay? Bien, como la tensión superficial originalmente se definió haciendo experimentos mediante la extensión longitudinal, vean de este lado derecho, tenemos un alambre, un marco de alambre, ¿ok? Y está rodeado por otro trozo de alambre, ¿ok? Y este armazón lo sumergimos en un líquido, ¿ok? Y entonces cuando movemos esta parte de alambre, ¿ok?, podemos extender esta superficie y creamos una superficie delgada, ¿ok?, a través del movimiento de este alambre movible. ¿Ok? En ese caso, se definió a la tensión superficial como una fuerza. Aquí lo vamos a despejar. Aquí le ponen gamma, pero aquí le llamamos sigma. Entonces, en este experimento, definimos a la tensión superficial como la fuerza necesaria para extender este alambre en 2 veces la longitud. ¿Ok? S2 viene de considerar que de este lado tenemos una superficie, pero en la parte de atrás tenemos otra superficie. Es decir, con el movimiento de este alambre estamos creando dos superficies. Una que nos está viendo de frente y una que está apuntando hacia atrás. ¿De acuerdo? De ahí viene ese 2. Entonces, la tensión superficial históricamente se definió así, como una fuerza por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ahora, en términos de unidades, esto lo vamos a ir manejando, poco a poco se van a ir acostumbrando. Si ustedes convierten joules metro cuadrado, que son las unidades del sistema internacional, y las quieren convertir a esta unidad histórica, que es un milinewton, ¿ok? Milinewton, unidad de fuerza, por metro, unidad de longitud. Esta es la equivalencia, ¿ok? 10 a la 3 milinewton por metro es lo mismo que un joule por metro cuadrado.
¿ok? Y es lo mismo que 10 a la 3 milijoule por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Bueno, una ventaja de usar milinewtons por metro o milijoules por metro cuadrado es que son números más manejables. ¿Ok? Si ustedes escriben una tensión superficial en joules por metro cuadrado, por ejemplo, la tensión superficial del agua en joules por metro cuadrado es 0.072. ¿Ok? Pero si la escriben en milinewtons por metro, es 72. ¿Ok? Así que simplemente es una preferencia de ahorrarnos escribir números decimales. ¿Ok? Después, en términos energéticos, en el sistema CGS pueden encontrar datos de tensión superficial en ergios por centímetro cuadrado, energía por unidad de área. En el sistema CGS, esto es equivalente a DINA, unidad de fuerza, por centímetro, unidad de longitud. Es exactamente lo mismo. Y esto es igual a milinewtons por metro. ¿Okay? Entonces, la tensión superficial del agua, por ejemplo, en estas tres unidades, tiene el mismo valor numérico, que es 72 aproximadamente. Bien, entonces, ustedes pueden encontrar unidades de tensión superficial tanto en unidades de energía por área como en unidades de fuerza por longitud. Pero recuerden que esas unidades de fuerza por longitud son una herencia histórica, ¿ok? Y que la tensión superficial es una energía, no es una fuerza, es una energía asociada a la superficie, ¿ok? Entonces, pero bueno, estas unidades son herencia de este tipo de experimentos. Bien. Entonces, ¿qué tensiones superficiales podemos encontrar en distintos líquidos orgánicos? Estas tensiones superficiales van a depender de las interacciones moleculares, es decir, no es lo mismo una tensión superficial de un líquido donde predominan las interacciones polares que en un líquido en donde predominan las interacciones de tipo Van der Waals o de dispersión. ¿Okay? Entonces, tensión superficial de algunos líquidos orgánicos a 25 grados Celsius. Por ejemplo, aquí tenemos a familia de aromáticos. Aquí predominan fuerzas de dispersión. Entonces tenemos valores alrededor de los 28 o 29, vean, milinewtons por metro. ¿Okay? Esto sería lo mismo que ergios por centímetro cuadrado o que dinas por centímetro. Aquí nos pregunta Gabriel, entonces, tensión superficial es lo mismo que la tensión interfacial. El término superficial se refiere a que estamos con un líquido en contacto líquido-vapor. ¿Okay? Eso es tensión superficial. Si tenemos tensión interfacial, vamos a llamarle sigma también, son las mismas unidades, pero es un contacto líquido-líquido. Leslie, tienes una pregunta. Sí, profe, entonces estaría mal dicho decir, no sé, tensión superficial, aunque nos refiramos solamente a líquido-líquido, ¿está mal? O solo por convención estamos nombrándolas así? Por ejemplo, si tuviéramos un sistema, puede llevar a confusiones, nada más no es que esté mal, simplemente queremos evitar confusiones. Por ejemplo, si tenemos un sistema de varias fases en contacto, en mi perfecto matraz que estoy dibujando, vean, voy a dibujar, esto es un líquido 1, un líquido 2, distinta densidad, y
arriba del líquido 2 hay un vapor. ¿Ok? Entonces, tengo dos áreas de contacto. Una líquido 1 con líquido 2. Esto es una interfase. Líquido, líquido. Y la energía asociada a esta interfase es una tensión interfacial. Tensión interfacial. Líquido, líquido. Si sigo avanzando en la posición de este sistema, encuentro que hay otra región de contacto de dos fases volumétricas, el líquido 2 con un vapor. Entonces, aquí estaría definiendo una energía que es la tensión superficial del líquido 2 con el vapor. ¿Ok? Entonces, si en el texto en el que están definiendo este sistema hablan de tensiones superficiales, de inmediato sabremos que es esta región de contacto. ¿Ok? Y si hablan de tensiones interfaciales, asumiremos que están hablando de este contacto líquido 1 con líquido 2. ¿Ok? Ok, profe. Entonces las unidades pues no cambian, ¿verdad? Así sea la tensión interfacial o superficial. Así es, las unidades no cambian. Ambas serían milijoules por metro cuadrado, dinas por centímetro. ¿Ok? Lo que sí va a cambiar es el valor. Por ejemplo, la tensión interfacial de este líquido 1 con líquido 2, por ejemplo, puede ser de 10 dinas por centímetro. Y en cambio, este vapor líquido 2 puede ser de 30, ¿no? 30 unidades de energía de superficie. Eso sí va a ser distinto, pero las unidades son las mismas. Ok, profe, gracias. A ver, acá Gabriel nos pregunta, si tenemos un fluido supercrítico en contacto con un líquido, ¿sería igualmente tensión superficial? Ok. Diría que sí es tensión superficial, pero habría que ver. Vamos a ver en la siguiente clase cómo se comporta la interfase en los fluidos supercríticos, qué le pasa, ¿no?, a la interfase cuando llegamos a las condiciones supercríticas. Entonces, si quieres, dejamos en espera esta pregunta para que en la próxima sesión veamos qué le va a pasar a esta energía de superficie. ¿Ok? Pero sí, lo vamos a ver. Bien, entonces estábamos con que los líquidos orgánicos tienen su propia tensión superficial. Aromáticos, vean la magnitud de la tensión superficial. Ahora, alcanos, en las que estamos modificando la longitud de la cadena hidrocarbonada. Empezamos con pentano de 5, llegamos a decano con 10. Ahora, quiero que vean estos datos y me digan cuál es la tendencia y por qué existe esa tendencia, qué está pasando a la tensión superficial de los alcanos. Aumenta conforme aumenta el número de carbonos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué está pasando esto? Porque al haber más carbonos, ahora sí que hay más interacción molecular y pues hay más estabilidad de la molécula. Exactamente. Tenemos un mayor número de carbonos, lo que se traduce, como bien dijiste, mayor número de interacciones, y lo vemos macroscópicamente como mayores valores de tensión superficial. ¿Ok? Y también están en orden crecientes de la volatilidad, ¿no? De la volatilidad, ok, exactamente. Eso lo podemos asociar también. En un momento vamos a ver Y a la otras densidad. propiedades. A la densidad no es tan claro, pero también tiene una dependencia con la densidad. Ok, pero vean, aquí lo importante es que identificamos que conforme aumenta el tamaño de la cadena, aumenta la tensión superficial. Ok, y no solo aumenta, sino que aumenta, si ustedes lo grafican, va a aumentar en forma lineal. Ok, ahora vean, alcoholes.
aquí, ¿qué tipo de interacciones tenemos? También estamos aumentando la cadena hidrocarbonada desde 1 hasta 6. ¿Cómo se comparan esta familia de alcoholes con los alcanos? ¿Qué está pasando cuando cambiamos de alcanos a alcoholes? ¿Cómo ven esta tendencia dentro de la misma familia y con respecto a los alcanos? Las interacciones son más fuertes, ¿no? Porque son interacciones del tipo puente de hidrógeno. Así es. En este caso, precisamente tenemos no solo las interacciones de la cadena hidrocarbonada, sino que tenemos las interacciones provistas por el grupo hidroxilo, que está creando puentes de hidrógeno, es decir, uniones que se traducen en tensiones superficiales mayores. ¿Ok? Vean aquí, en el metanol, siempre es mal portado el metanol, ¿verdad? Pero después del etanol y del metanol vemos cómo está aumentando la tensión superficial. ¿Ok? Consecuencia de el aumento en la cadena hidrocarbonada. Y con respecto a su homólogo, en este caso podemos ver el pentanol. Vean que es casi 9 unidades mayor el valor de tensión superficial debido a la presencia del grupo hidroxilo. ¿Ok? Entonces, vean, en los ácidos carboxílicos ahora tenemos tensiones aún mayores. ¿Ok? Vean, el primero de la familia usualmente no se porta tan bien, pero vemos que en los ácidos carboxílicos hay una tensión superficial un poco mayor que en los alcoholes. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo tiene 2 oxígenos, entonces puede crear regiones aptas para la formación de más puentes de hidrógeno. Marco Antonio, tienes una pregunta. Ah, sí, era con respecto a eso. Entonces, si agregamos ya sea un grupo, por ejemplo, en el alcohol carboxilo, va a aumentar la tensión superficial, pero aunque agreguemos otro grupo funcional orgánico, igual va a aumentar la tensión. Bueno, con los ácidos ya vimos que no, pero en otros casos sí. Si en una molécula adicionamos grupos funcionales que nos provean de, por ejemplo, puentes de hidrógeno, va a aumentar la tensión superficial. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, Emilio, tienes una pregunta. Ah, sí. ¿Cómo se relaciona la tensión superficial con la viscosidad? Bien, hay algunos números adimensionales que nos pueden relacionar el comportamiento del bulto, esta propiedad de transporte que es la viscosidad, la podemos relacionar con la tensión de superficies, con las propiedades propias de la interfase, la podemos relacionar con algunos números adimensionales. Eso lo vamos a ir viendo. Pero en general, por ejemplo, un líquido muy viscoso podría tener valores aproximadamente iguales que un líquido poco viscoso. Es decir, lo que va a ser más importante es estas interacciones de los grupos funcionales, como vemos en los alcoholes y en los alcanos. Es decir, tanto la densidad como la viscosidad no tienen una influencia tan fuerte en los valores de tensión superficial. Es decir, ustedes pueden ver valores de tensión superficial y no podríamos deducir si es de un líquido altamente viscoso o de un líquido altamente denso. ¿Ok? Gracias, profe. Maestro, Bien, ¿podría volver a explicar lo de los aromáticos? en los aromáticos, bueno, aquí tenemos, vean que aquí en la familia, benceno, tolueno, gileno, realmente no se están moviendo muchos los valores, solamente están fluctuando.
alrededor de 28 dinas por, dinas por centímetro. Realmente los grupos aromáticos, el hecho de que agreguemos un CH3, un metilo, en el caso del paso de tolueno a benceno, realmente no influye mucho, tampoco si agregamos 2 metilos, ¿no? Estamos en el mismo tipo de interacciones en esta familia. No se ve tan clara la influencia de la estructura conforme cambiamos el metilo. Gracias. Bien, vamos a ver otros ejemplos de datos de tensión superficial. A ver, aquí es lo que ustedes dedujeron nada más de la tabla. Aquí ya lo vemos en una gráfica, ¿no? Bien, los datos que teníamos al inicio, más o menos del 5 al 6 al 10, del pentano al decano, aumentan de manera lineal, ¿ok? Conforme aumenta la longitud de cadena y va aumentando la tensión superficial, ¿ok? Después, en las longitudes más grandes se va amainando esa subida, ¿ok? Y aquí tenemos algunos valores. Estos son otra fuente, varían un poco los datos de tensión superficial, pero el comportamiento en aumento sigue manteniéndose. ¿Okay? Conforme aumenta la longitud de cadena, aumentan las interacciones, las fuerzas de dispersión y se traduce en mayores valores de tensión superficial. Bien. Ahora aquí lo que comentaron también. Vamos a ver. Aquí tenemos moléculas de distintas familias. Ok, tenemos algunas amidas, un aromático, una cetona. Y a su lado está la estructura. Después tenemos la tensión superficial a 20 grados Celsius. Está ordenada, la tensión superficial sí va de la mayor a la menor. Y después hay 3 propiedades con las que podemos tratar de encontrar una tendencia que vaya en el mismo sentido que la tensión superficial. Entonces, aquí ustedes me pueden decir cuál de estas 3 propiedades varía en el mismo sentido que la tensión superficial. El momento dipolar. Yo creo que es más la entropía, ¿no? La entalpía. Ok, vamos a ver. Masa molar. No, ¿verdad? No hay una relación clara. El de menor tensión superficial es el heptano y tiene una masa molar de 100, mientras que el de mayor tensión superficial de 42 tiene una masa molar de 98. No hay una relación clara. ¿De acuerdo? Es lo mismo que podríamos pensar que pasa con la densidad. ¿Ok? Tendríamos que, no podríamos deducir por la masa molar una tensión superficial solamente. Bien, momento dipolar, al parecer iba en buen camino, pero después ya no es tan claro en los últimos 3 casos. Ok, sin embargo, la entalpía de vaporización estándar, esta propiedad sí va cambiando con el mismo sentido. Aquí en la última no es tan claro, pero sí es la propiedad que tiene mayor semejanza con la tensión superficial. Y esto tiene que ver, como comentaron, con la volatilidad, ¿ok? Y la entalpía de vaporización es un parámetro cohesivo que nos habla de la cohesión que existe entre las moléculas de estos fluidos, ¿ok? Entonces, este parámetro cohesivo viaja en el mismo sentido que la tensión superficial, por lo que consideramos que la tensión superficial es también
un parámetro cohesivo, como lo es la entalpía de vaporización. Ok, así. Otros parámetros que nos pueden hablar del carácter cohesivo de un fluido, esperaríamos que se modifiquen o cambien en el mismo sentido que la tensión superficial. Ok, así que entonces la tensión superficial es un parámetro cohesivo. Bien. Ahora, la tensión superficial, con los potenciales termodinámicos vamos a verlo mucho más claro, pero por ahora yo les preguntaría, ¿la tensión superficial es una variable extensiva o es intensiva? Intensiva. Claro, o sea, ¿lo ven claro? La tensión superficial es una variable intensiva, no depende del tamaño del sistema en el que estemos midiendo. La tensión superficial y la interfacial también va a ser un parámetro intensivo. Entonces ya podemos conferirle estas dos propiedades a la tensión superficial. Es un parámetro cohesivo, es una variable intensiva. Bien, vamos a algunos líquidos inorgánicos. Vean, aquí ustedes pueden ver muy claro por qué el agua tiene una tensión superficial menor que el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Lo podemos explicar con una mayor presencia de puentes de hidrógeno por este oxígeno adicional que tiene el agua oxigenada. ¿Okay? Aumenta en poco más de 3 unidades de tensión superficial. ¿Okay? Estas tensiones superficiales para líquidos son de las mayores tensiones superficiales. ¿Okay? Vean cómo en los hidrocarburos, en los aromáticos, alcoholes, la tensión superficial estaba alrededor de 20 dinas, 30 dinas, tal vez algunos 40, pero ahora vemos que en líquidos inorgánicos podemos llegar hasta 72, 75. ¿Okay? Los ácidos inorgánicos también tienen tensiones superficiales elevadas, ¿no? Bien, ahora, bueno, así ya definimos a la tensión superficial de una manera un poco intuitiva, como esta manifestación del desequilibrio de fuerzas en esta frontera que le llamamos superficie o que le llamamos interfase si es líquido-líquido. Ahora, ¿dónde es importante conocer, manipular, predecir los valores de tensiones superficiales? Donde haya cambios de área significativos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sistemas podemos observar cambios de área significativos? En los llamados sistemas dispersos, como emulsiones, coloides, suspensiones, geles, donde tenemos una fase interna y una fase externa, y hay fronteras de separación, es decir, áreas de separación, áreas de contacto, donde la tensión superficial o la tensión interfacial nos determinan el comportamiento de fases de estos sistemas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer una Profe, una actividad. pregunta. Sí, Pero entonces estos valores son distintos, por ejemplo, si tuviéramos al agua en otro medio, ¿no? O sea, si por ejemplo en lugar de aire tuviéramos otro gas, sería distinto el valor, ¿no? sí, exactamente. La tensión superficial va a depender, ya vimos, depende de las interacciones del líquido, ¿no? Si es predominantemente fuerzas de Van der Waals de dispersión
o si son fuerzas propias de moléculas polares. Y exactamente podemos cambiar la tensión superficial de un líquido modificando la fase con la que está en contacto. Por ejemplo, si tenemos agua en contacto con su propio vapor, la tensión superficial es de aproximadamente 72. ¿Ok? Pero si tenemos agua en contacto con un hidrocarburo, un aceite, un oil, la tensión interfacial va a cambiar a más o menos 50. ¿Ok? Entonces sí, las fases en contacto determinan el valor de estas energías de superficie, ya sea la superficial o la interfacial. También si tenemos el agua, pero agua con un tercer componente, ¿ok? Alguna sal disuelta, algún alcohol disuelto, algún ácido disuelto, esta tensión superficial va a cambiar. ¿Ok? Y es la base, ese concepto es la base, ¿no?, de nuestra pretensión de querer predecir, controlar los valores de tensiones superficiales. Y, profe, Sí. ¿esto quiere decir que la fase en contacto altera las interacciones intermoleculares de la otra fase? Podríamos decir que sí, porque, por ejemplo, el contacto aire-agua, como saben, bueno, el aire lo podemos considerar una zona no polar y el agua una zona polar. Podríamos esperar que por ejemplo, un aire húmedo cambie su interacción con el agua. ¿Ok? O también, por ejemplo, si hablamos de interfaces cargadas, como puede ser un electrodo, es decir, que creamos una superficie sólida con cargas eléctricas, el contacto con el agua va a cambiar, ¿no? O sea, la interacción cambia, no es lo mismo interactuar con una superficie no cargada que con una superficie que tiene carga eléctrica. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a pasar el link de un documento en presentaciones de Google, el cual ustedes van a poder modificar. Ok, vamos a ver. Les voy a poner de una vez aquí en el chat. Les voy a poner el enlace del documento. No lo modifiquen aún. Vamos a verlo primero. ¿Qué vamos a hacer? En la vida cotidiana nos enfrentamos muchas veces a situaciones donde una interfase ha sido modificada para acondicionarla. Ok, ven, aquí tenemos el documento. Bien, aquí en Zoom los voy a dividir en equipos de 4. Algo muy sencillo, no los va a comprometer a nada, solamente es para estos minutos. Entonces, dependiendo de la sala que les asigne Zoom, van a modificar el número de diapositiva, ¿ok? Entonces, dependiendo de la sala de Zoom que les toque, modifican la diapositiva, así que todavía no sabemos cuál nos va a tocar. Entonces, en esta diapositiva, ustedes entre los 4 integrantes van a ir por un artículo de cuidado personal, un shampoo, un jabón,
una crema, agua micelar, desmaquillante, y aquí ponen los ingredientes, ¿no? En chiquito, en una cuadro de texto, ponen aquí los ingredientes de ese producto de cuidado personal. Después, en esta parte de abajo, escogen un producto de cuidado del hogar. Esto es detergente para trastes, detergente para ropa, algún limpiador multiusos, y enlistan también los ingredientes. Después, el tercer producto que necesitamos es un alimento, que no cualquier alimento, debe ser algún postre, un helado, una galleta, algo que tenga grasa, nos va a servir más. ¿De acuerdo? Algún pastelillo que tengan por ahí. Aquí en esta parte enlistan esos ingredientes. Y por último, vamos a enlistar los ingredientes de una vacuna. ¿Ok? Puede ser alguna vacuna contra el COVID, pero puede ser una vacuna contra la influenza, la hepatitis, el virus de papiloma humano, etcétera, ¿no? Aquí ponen los ingredientes que ustedes investiguen. ¿Ok? Y después, ya que tenemos los ingredientes enlistados, vamos a subrayar ingredientes en común. ¿Ok? Bien, y por último ponen aquí quién trabajó en cada uno de estos equipos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Esto ya se va a tomar en cuenta como su primera tarea. ¿Ok? Profe, perdón, ¿es uno cada quien o uno, por ejemplo, uno para cuidado personal y otro para el hogar y así? ¿O cada quien uno? Más bien, entre los 4, encuentren uno. Por ejemplo, al que alguien diga, yo tengo un desodorante, bueno, ya está ese. Y otro miembro del equipo puede decir, yo tengo aquí el detergente de trastes, bueno. Yo aquí tengo un postre, bueno. Entonces, sí es uno por equipo, y otro integrante puede buscar los ingredientes de la vacuna. Ok, profe, gracias. Bien, Pero entonces, sí, conforme vayamos editando, le van apareciendo a usted, ¿verdad? sí, Ok. ok. Bien, entonces, ustedes ya tienen permiso para editarlo. Entonces, lo que va a pasar es que los voy a dividir en equipos. Voy a ir entrando a cada sesión para ver si tienen dudas, para ver cómo van. Y regresamos a la sala principal en unos minutos para cerrar el tema y ver hasta dónde avanzamos, ¿ok? Entonces, vamos a dividirlos en grupos. Recuerden, dependiendo de la sala que les toque, esa es la diapositiva que van a modificar. Ok, creo que voy a tener que crear otra diapositiva. Bueno, ahorita nos vemos.
Muy bien, ya regresamos aquí a la sala principal. Se les va a quedar de tarea completar esta actividad, así como los grupos que quedaron, ¿no? Ya todos saben en qué diapositiva tienen que modificar sus respuestas y el próximo miércoles vamos a, bueno, les voy a compartir algunas conclusiones, algunas tendencias, ¿no? Que podemos empezar a ver en este tipo de artículos. Bien, la próxima sesión es el próximo miércoles. El lunes no tenemos actividades, entonces les voy a dejar también un pequeño cuestionario en Edmodo para que lo contesten. Son unas 6, 7 preguntas de lo que platicamos hoy y también ya una vez que lo contesten ya van a tener asignada, ¿no? Esa primera calificación. Entonces ya tenemos 2 actividades que vamos a considerar para su calificación. Y el próximo 9 de febrero, miércoles, les voy a platicar lo que vamos a hacer de proyecto como evaluación, ¿no? Principal de este semestre. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que estuvimos haciendo. ¿Hasta cuándo tenemos para responder el cuestionario? Va a quedarse abierto, pero entre más rápido lo hagan, creo que les conviene más. Y porque tenemos memoria de Dory. Bueno, es lo que intentamos resarcir. Pero sí, entre más rápido, pues mejor. Bien, entonces voy a subir las diapositivas de hoy. Les voy a subir el video también y el cuestionario se los voy a asignar en Edmodo. ¿Ok?